Saludos, bienvenidos a otro video tutorial de triángulos rectángulos, un video más de trigonometría, de nuestro curso de trigonometría básica. En este caso vamos a seguir con teorema de Pitágoras, los teoremas de los ángulos y concretamente también con lo que vendría siendo las funciones trigonométricas en triángulos rectángulos. Recuerden suscribirse, nosotros somos profesorparticularpola.com. Muy bien, ahora traigo un siguiente problema. Vamos a seguir con los triángulos rectángulos. Primero captar la idea de cómo utilizar las funciones trigonométricas y también de cómo utilizar los distintos teoremas que se basan en un triángulo rectángulo. Me dice que hallar lo faltante. ¿Dónde lo faltante? Si nos damos cuenta, hay que recordar que para todo triángulo rectángulo siempre la idea para no fallar es colocar la nomenclatura de darle una letra a cada ángulo. A, este es mi ángulo B y este es mi ángulo C. Siempre mi ángulo C va a ser de 90 grados. Y después en opuesto, en contraopuesto, voy a meter el lado C en magnitud opuesta al ángulo A, la altura, en magnitud opuesta al ángulo B, la base. Ahora entonces ya puedo visualizar qué es lo que me falta. De ahí como vemos lo que nos falta es B, es A y es este ángulo B. ¿Por qué? Porque tengo el ángulo A que vale 25 grados, magnitud C que es la hipotenusa con 8 y el ángulo C que aunque no me dicen cuánto vale, yo ya sé que debe valer 90 grados. Entonces aquí cuando nada más me dan una sola magnitud del lado, no puedo utilizar el teorema de Pitágoras para encontrar un lado. Por lo tanto, debemos de recurrir a las funciones trigonométricas nuevamente. Recordar las funciones trigonométricas, por ejemplo, tengo un solo ángulo que es el ángulo A. Si utilizo el ángulo A, que es el seno del ángulo A, sabemos que es el cateto opuesto, que es la magnitud A sobre la hipotenusa, que es C. Por lo tanto, de estos valores, como tengo el ángulo A, tengo lo que vale C, que vale 8, pero no tengo la magnitud del lado A, es decir, la altura. Por lo tanto, como una regla de 3, cuando conozco dos o al menos dos magnitudes, puedo despejar la tercera. Entonces, si despejo A, ¿qué me queda? Me queda que para sacar A tengo que pasar C multiplicando y sería C por el seno de A. Muy bien. Entonces tengo que meter C. ¿Cuánto vale C? Para nuestra aplicación de la fórmula vale 8 por el seno de lo que vendría siendo 25 grados. Entonces hay que meterlo todo en la calculadora. El seno de 25 grados multiplicado por 8. Eso nos da 3.38 de magnitud. Por lo tanto ya tengo la magnitud A. Mi magnitud A vale 3.38. De este lado voy formando una tabla. Ahora ya tengo la magnitud A. Por lo tanto ya tengo esto. Ya también tengo la hipotenusa. Puedo utilizar el teorema de Pitágoras. Ahora sí para calcular la base. Sin embargo me voy a ir otra vez por una función trigonométrica. Vamos a ir con el coseno de A. Coseno de A viene siendo el lado adyacente sobre la hipotenusa. En este caso B sobre C. Tengo B, no tengo B. Tengo C y tengo obviamente A. Entonces me queda que hacer un mismo despeje. B sería igual a C por el coseno de A. Entonces para calcular B tendría que meter C, que en mi caso vale 8, multiplicado por el coseno de 25. Ya sabemos cómo calcularlo, el coseno de 25 en la calculadora. Por 8 esto nos da 7.25. Entonces el lado B vale 7.25 de magnitud. Ahora también podríamos utilizar el teorema de Pitágoras, obviamente, ¿no? Omitiendo este paso, ¿sí? Y pasándonos directamente al teorema de Pitágoras, sabemos que C cuadrada, esto es igual a A cuadrada más B cuadrada en mi triángulo rectángulo. Por lo tanto, lo que me falta, ya tenía C, ya tengo A, lo que me faltaría sería B, omitiendo este paso. Para calcular B, simplemente despejo B cuadrada, ¿sí? Como A está sumando, pasaría restando, entonces sería C cuadrada, y A que está sumando a B, pasaría restando, para quedar completamente despejada B. Obviamente de este lado ya volteé el despeje, ya volteé la ecuación. Entonces, de esta manera sería B es igual a la raíz cuadrada, despejando completamente B, de C cuadrada menos A cuadrada. Pasando de este lado, sería raíz cuadrada de C cuadrada, que en mi caso vale 8, menos A cuadrada, que en nuestro caso vale 3.38 cuadrado.
Entonces esto valdría 8 por 8 me da 64. 64 menos 3.38, que no sé exactamente cuánto vale. Bueno, al resolver todo y aplicarlo correctamente encontramos que vale 7.25. Y de esta manera también llego a encontrar el lado B. Entonces, obviamente esto son varios caminos para poder llegar al mismo resultado. Lo único que me falta para este problema es encontrar el ángulo B. Puedo recurrir a una función trigonométrica o, en nuestro caso, mucho más sencillo, al teorema de los ángulos. El ángulo A más el ángulo B más el ángulo C me deben de dar 180 grados. El teorema de los ángulos internos de un triángulo. Por lo tanto, si yo despejo el ángulo B, me queda 180 grados menos el ángulo A menos el ángulo C. Por lo tanto, mi ángulo B me diría 180 grados menos el ángulo A, que es 25 grados, menos 90 grados. Entonces, mi ángulo B con certeza valdría la diferencia de 180 menos 90, me da 90, 90 menos 25 me da 65 grados. Y encuentro mi ángulo C. Ángulo C, 65 grados con certeza. Y ya lo logré. Encontré los tres magnitudes faltantes en mi triángulo rectángulo. Vamos a ver otro caso. Bien, ahora otro ejercicio. Nos piden ahora lo que son la magnitud de la hipotenusa, C, el lado, la altura A. Me dan la base, me dan un ángulo, el ángulo B. Recuerden, lo principal es poner nombres, letras a cada uno de los ángulos. A, este es el ángulo C, este es el ángulo B. Nunca nos vamos a separar de eso. La hipotenusa siempre va a ser C, la altura A y la base B. Por lo tanto, nos dan la base, nos dan un ángulo que es el de 30 grados. Ahora vamos a encontrar la hipotenusa, la altura y el ángulo A. Ahora, por lo tanto, como tenemos un ángulo, entonces debemos de utilizar una función trigonométrica. Por ejemplo, para el ángulo de 30 grados, que es el seno de B o el coseno de B, vamos a utilizar una de las dos funciones. Hay que saber diferenciar cuál poder usar. El seno de B es el opuesto sobre la hipotenusa. El opuesto viene siendo la magnitud B sobre la hipotenusa. Coseno de B sería el ángulo adyacente, que vendría siendo A sobre la hipotenusa. Ahora, hay que ver cuál me va a servir. ¿Tengo el ángulo B? Sí, por lo tanto tendré la función en los dos casos. ¿Tengo la magnitud B? En este sí. ¿Tengo la magnitud A? No. ¿Tengo la magnitud C? No. Por lo tanto, como en este no puedo utilizar, digamos, la identidad trigonométrica, porque me hacen falta dos valores, pero en la primera me hacen falta uno solo. Por lo tanto, para poder hacerlo, lo único que hace falta es un simple despeje. C, que está de este lado, pasaría multiplicando. Sería C, seno de B, igual a B. ¿Qué voy a despejar? Obviamente lo que me falta, que es C. Para despejar C, el seno de B ya está multiplicando. Por lo tanto, el seno de B completo pasa dividiendo. Y hay que aplicar simplemente la relación. Ahora, B, ¿cuánto vale B? En este caso vale 4. El seno de nuestro ángulo B, que es 30 grados, sería 4 sobre el seno de 30. El seno de 30, como lo podemos ver, vale 1/2 o 0.5, como quieran verlo. Entonces, 0.5, 4 entre 0.5 o 4 entre 1/2 me da 8. Por lo tanto, mi magnitud C vale 8. Y acá lo tengo ya, 8. De esa forma. Luego voy a seguir utilizando una identidad trigonométrica. Ya podemos utilizar el teorema de Pitágoras. Ya vimos en el ejemplo anterior cómo para poder encontrar A. Sin embargo, ahora voy a querer encontrar la magnitud de la altura, utilizando otra vez una identidad trigonométrica. No puedo, bueno, ahora sí ya puedo utilizar esta, como nos damos cuenta, porque ya tengo cuánto vale la altura. Despejando, lo único que me falta es despejar C, de este lado. Ah, no, perdón, lo único que me falta, no, mentira. Lo único que ya tenemos ahora es C, y lo único que me falta es A. Despejando A, pues es simplemente, si lo voy a poner acá, sería C que está dividiendo, A pasaría multiplicando y me quedaría C coseno de B. Al aplicar esa fórmula nos queda que C vale 8 por el coseno de B, que vale 30 grados. Ahora es 8 por 0.8660, el coseno de 30 aproximadamente. Y eso nos da, al momento de multiplicar, una magnitud de 6.92. Por lo tanto, la altura para este triángulo vale
6.92. Y ya para finalizar nos queda únicamente encontrar el ángulo B. Entonces voy a borrar esto. Gracias al teorema de los ángulos internos puedo encontrar tranquilamente el ángulo A. ¿Cuál es el ángulo A? Pues serían, para encontrar ya vimos que cualquier despeje de ángulos siempre va a ser 180 grados menos la suma de los dos ángulos o menos los dos ángulos, restándole los dos ángulos. Como C vale 90 grados y B vale 30 grados. Entonces sería 180 menos 120, sería que el ángulo A vale 60 grados. Y de esta forma logro también encontrar la magnitud del ángulo. Entonces, vimos, ya pasaremos a problemas una vez dominando este tipo de situaciones.